Amigos, Historias de Fútbol vuelve luego de una larga espera y hoy, en este regreso, vamos a hablar de los momentos más importantes para el mundo del fútbol en el año 2021. Vamos allá. Amigos, amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias de Fútbol. El podcast ha vuelto, esta es una nueva temporada y pues después de una muy larga espera estamos aquí de regreso. La verdad es que me había ausentado por motivos estrictamente personales, pero bueno, estoy aquí en este nuevo formato pues para traer nuevas historias, mucha historia, mucho fútbol y espero también que haya muchos invitados en esta nueva temporada. Ya hay algunos con los que se ha ido hablando un poquito. Entonces ya pues bueno, va a ir yendo agarrando un poquito más de forma esta nueva temporada. Y bueno, para arrancar con ella, el día de hoy vamos a hablar de los momentos más importantes pues que marcaron el mundo del fútbol en el año 2021. Antes de eso, pues les agradecería muchísimo pues si se pueden suscribir a este canal. Me ayudan mucho suscribiéndose, dándole like al video, si lo pueden compartir también para que pues llegue a más personas. El podcast seguirá saliendo igualmente. Bueno, ahorita estamos ya en este formato de video en YouTube, pero pues por supuesto que seguirá estando disponible en las plataformas de siempre: Google Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Pocket Podcast y está próximo a pues ya que esté disponible también en Deezer, que pues es una plataforma que poco a poco ha estado más en uso y que es pues un tanto similar a otras plataformas como lo son Spotify y Google Podcast. Entonces, pues bueno, me ayudarían mucho de esa manera. También pues vamos a ver la manera de que este trabajo se pueda monetizar, porque pues como bien sabrán, pues prácticamente en un podcast únicamente pues se gasta dinero. Es un poco complicado que pueda haber ingresos inicialmente. Normalmente es nada más un gasto, pero los ingresos es un poco tardado de que lleguen. Así que pues vamos a ver la manera, si es a través de Patreon o si es a través pues de alguna membresía, o pues si puede llegar algún patrocinador, ¿no? Luego de este largo comercial, vamos a hablar de la primera historia de este 2021, la que más una de las que llamó más mi atención, y tiene que ver con una ruptura con el dominio de ciertos equipos. Bueno, como hemos visto últimamente en los últimos años, ha habido un gran dominio en las más grandes ligas del mundo. Ejemplo, en Francia, el Paris Saint-Germain. En Alemania, el Bayern München, que va encaminándose a ganar su 10ª Bundesliga de manera consecutiva. Muchos dirán que no es una liga competitiva dado esta situación, pero yo creo todo lo contrario. Creo que sí es una liga bastante competitiva, bastante atractiva, un fútbol muy muy vistoso, y pues salvo ese pero que se le podría poner por el caso del Bayern München de que siempre es campeón, pues es una liga muy atractiva. Otro caso, la Juventus, que también ligó, si no me equivoco, 9 títulos de manera consecutiva desde la 2011-2012. Y pues bueno, otros dominios que no son quizás tan marcados, pero van encaminándose para allá. Real Madrid y Barcelona en España, pues fue un dominio absoluto, aunque por ahí ha irrumpido un poquito el Atlético de Madrid. O el caso del Manchester City en Inglaterra. Pero de repente nos llevamos algunas sorpresas en algunas ligas. Lo vimos hace tiempo con el Leicester City, de quien se está preparando un episodio para hablar de aquella historia de ese Leicester City campeón, que pues sorprendió a todo el mundo. Pero en este año hubo una sorpresa bastante grande y bastante grata en Francia. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera historia. Y pues bueno, en una época en la que hay grandes dominadores en las ligas domésticas y que estos además pues tienen un potencial económico muy muy grande en comparación a sus rivales, pues de repente nos llevamos algunas sorpresas, y esta la tuvimos en Francia. 10 años tuvieron que pasar para que Lille volviera a ser campeón de Francia. Tras la marcha de algunas figuras como pueden ser Eden Hazard, Gervinho, Moussa Sow,
El Lille pues únicamente se había convertido como en un espectador en Francia, ¿no? Viendo cómo el Paris Saint-Germain seguía ganando y ganando ligas, como por ahí hubo la irrupción en un par de temporadas del Mónaco, que fue un equipo espectacular, pero pues se convirtió en un equipo más, ¿no? Un equipo de media tabla que de repente se clasificaba a Europa, pero que no tenía una gran trascendencia luego de estas marchas. Por ello, la temporada 2020-2021 nos sorprendió a todos. De la mano del técnico francés Christophe Galtier, los canes mantuvieron una lucha de tú a tú contra el Paris Saint-Germain, en la que pues los canes se impusieron con autoridad, aprovechando el mal momento por supuesto de los parisinos y aparte el gran nivel que tuvieron jugadores como Jonathan David, Yusuf Yazici, que él sobre todo sorprendió mucho en la Europa League, aunque en Liga también tuvo un buen rendimiento. Renato Sánchez, que dio un temporadón, Sven Botman, y esto pues solamente por mencionar algunos, y por supuesto el gran momento goleador, y sorprendiéndonos a algunos, aunque sabíamos ya de su calidad, pero pues la gran racha goleadora que tuvo el turco Burak Yilmaz. Lille nos demostró que en el fútbol nada es imposible, que un club con un presupuesto limitado puede imponerse a los más ricos, y sobre todo, que aún tenemos muchas sorpresas por ver en el mundo del fútbol. Bueno, ahora pasemos a nuestra segunda historia y que de manera muy particular es mi favorita por todo lo que esto implica. Para empezar, esta historia tiene como protagonista a un club alemán y es definitivamente un episodio muy muy surrealista y hasta lo que yo sé es algo inédito. Yo nunca había sabido de una historia similar en el mundo del fútbol. El 8 de junio, el Stuttgart lanzó un comunicado en el que se esclareció una situación de peso con una de sus estrellas, el futbolista de Zaire, República Democrática del Congo, como le quieran llamar, que hasta entonces era conocido como Silas Bamangituka. Y digo hasta entonces conocido porque, bueno, vamos a ver ahora la historia. Les voy a leer la mayor parte de este comunicado lanzado por parte del Stuttgart para que tengamos pues un contexto completo. El comunicado dicta de la siguiente manera. Dice, Silas aclara su identidad, refiriéndose a este jugador conocido hasta ese entonces como Silas Bamangituka. Y dice así, el delantero del Stuttgart, Silas Bamangituka, reveló recientemente al Stuttgart que fue víctima de las maquinaciones de su antiguo agente de jugadores y que Bamangituka no es su verdadero nombre. Ya saben por dónde va la cosa. Con el apoyo del Stuttgart y su nuevo asesor, Silas ha trabajado intensamente en el esclarecimiento de la situación durante los últimos días y semanas y finalmente recibió documentos oficiales de la República Democrática del Congo hace unos días. Les gustaría revelar a las autoridades alemanas todos los detalles de cómo podría ocurrir la anterior discrepancia en sus datos personales. Stuttgart está en contacto con la Liga Alemana de Fútbol y la Federación después de una evaluación legal de los hechos. El Stuttgart asume que Silas estaba en posesión de una licencia válida para jugar y sigue en pie. Stuttgart también asume que en esto será reemplazado en su debido momento por una nueva elegibilidad para jugar con su nombre real. Independientemente de esto, el Stuttgart está firmemente al lado de su jugador y quisiera contribuir a aclarar este caso de manera transparente a su favor. Es decir, aún sabiendo esta situación y sobre todo por la honestidad que tuvo finalmente y la valentía, por supuesto, de Silas, pues Stuttgart terminó apoyando totalmente al jugador. El nombre de este jugador es realmente no Silas Bamangituka, sino Silas Katopa Mbumba. Y él dice de esta manera. He vivido con miedo constante en los últimos años y también estaba muy preocupado por mi familia en el Congo. Fue un paso difícil para mí revelar mi historia. Solo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos consultores. Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos. No me hubiera atrevido a dar este paso si el Stuttgart, mi equipo y el BFV no se hubiera convertido para mí en un segundo hogar donde me siento seguro. Hoy estoy muy aliviado y espero poder usarlo para alentar a otros jugadores que han tenido experiencias similares con los agentes. Estoy profundamente agradecido al Stuttgart por toda la confianza y el apoyo que me han mostrado durante este tiempo.
Y bueno, el comunicado sigue, dice, de acuerdo con las descripciones y los documentos disponibles para el Stuttgart, los datos personales divergentes se produjeron de la siguiente manera. Y ahí va el desarrollo de este caso. El nombre real del jugador, como les decía, es Silas Katompa Mbumpa. Nació el 6 de octubre de 1998 en Kinshasa, Congo, por lo que hoy tiene 22 años. En 2017, cuando tenía 18 años, el gran talento fue invitado a una sesión de entrenamiento de prueba por el Anderlecht. Para ello, Silas recibió una visa para Bélgica válida del 15 de agosto al 14 de noviembre de 2017 con su nombre correcto, Silas Katompa Mbumpa. Aparentemente, el Anderlecht estaba interesado en una obligación poco antes de que expirara la visa, pero le pidió a Silas que primero viajara de regreso al Congo y regresara con una nueva visa para poder concluir el contrato. En este momento Silas tenía 19 años. En esta situación se dice que un agente de jugadores de Bélgica convenció a Silas bajo una presión masiva de que ya no le debería permitir regresar a Europa una vez que abandone Bélgica y se vaya al Congo. Stuttgart reconoce el nombre del agente de los jugadores, pero no lo hará público, sobre todo pues para proteger a Silas. Como Silas era muy joven, completamente inexperto y solo, confió en el mediador, a quien ya conocía en una reunión anterior en el Congo, y posteriormente se volvió completamente dependiente. Vivía en París con el agente, que en gran medida lo aisló del medio ambiente. Aparentemente Silas no tuvo acceso a su cuenta ni a sus papeles durante este tiempo, los cuales fueron administrados por el agente. O sea, había un control absoluto de parte del agente sobre Silas. Según Silas, el agente cambió su identidad y le proporcionó papeles ahora como Silas Bamangituka, que era el nombre de su padre, y con una fecha de nacimiento, 6 de octubre de 1999, que había sido cambiada por exactamente un año. Es decir, aparte de la mentira del nombre de Silas, también se estaba mintiendo respecto a su edad. Según la evaluación actual, los motivos no eran considerados relativas al derecho de residencia. En particular, la edad de Silas nunca estuvo en duda, más bien probablemente se trataba de romper la conexión entre el jugador y su club de entrenamiento en el Congo. Después de especificar datos personales, también aumentó su dependencia del mediador, porque a partir de ahora podía ser chantajeado. Cualquier revelación de la verdad podría haber tenido consecuencias imprevisibles para él, por lo que Silas, quien también se preocupaba por su familia en casa, estaba bajo un enorme estrés psicológico. Además, vivía en la casa y bajo la supervisión de la gente. Su salario no le era pagado a él, sino solo una parte de la gente. El agente también amenazó constantemente con que a Silas nunca se le permitiría volver a jugar fútbol. Y bueno, el comunicado termina de la siguiente manera. Para la temporada 19-20, Silas se mudó al Stuttgart, en Alemania. En diciembre de 2019 surgieron por primera vez dudas sobre su identidad en notas de prensa francesas, que también fueron comentadas en medios alemanes y en base a las cuales la Federación Alemana pidió en su momento un comunicado al Stuttgart. Como antes, el Stuttgart verificó los documentos presentados por el jugador, quien estaba representado por el mismo agente en ese momento, el que lo había chantajeado. Y no tenía motivos para dudar de ellos, incluso después de las conversaciones con Silas y su asesor. Sobre esta base, Silas probablemente habría podido seguir jugando al fútbol profesionalmente hasta el final de su carrera, ya que todos los documentos necesarios habían sido verificados por las agencias gubernamentales francesas y alemanas y eran total y formalmente correctos. Es decir, se hizo una revisión de estos documentos dada la investigación que pedía la Federación Alemana y pues según estas agencias pues no se habían encontrado irregularidades, así que pues sí las pudo haber continuado con esa identidad. Pero pues continúa el comunicado y dice: después de ganar cada vez más confianza en las personas involucradas en el club y sus compañeros de equipo en Stuttgart, fue capaz de romper con el mediador poco a poco debido a la separación espacial. Silas reveló su situación coercitiva y a pesar de que seguía teniendo un gran miedo a su anterior mediador y sus amenazas en el círculo más cercano, decidió cambiar de asesor. Desde entonces, él y el Stuttgart han alentado y apoyado intensamente a Silas para ayudar a aclarar su situación y acercarse activamente a las autoridades responsables, mientras que el director deportivo, Sven Milnestad,
En particular se mantiene en contacto con el jugador y sus nuevos asesores. Thomas Hitzelsperger se ha puesto en contacto con la Federación Alemana. Mientras tanto, debido a su participación activa en el esclarecimiento de la situación, Silas tiene un pasaporte congoleño válido con sus datos personales correctos. Según todos los conocimientos actuales, no habría sido necesario que su agente proporcionara datos personales divergentes para que Silas recibiera el estatus de residente en Europa. Más bien, todo indica que los permisos de residencia emitidos en Francia y Alemania se habrían emitido incluso si el exmediador no hubiera puesto a Silas presión de explotación y hubiera proporcionado datos personales divergentes. Tampoco es evidente que Silas obtuviera ningún beneficio económico de las acciones de su antiguo agente. Tanto a Silas como a Stuttgart les interesa que finalmente se resuelva correctamente el asunto. Actualmente Silas y las personas que lo apoyan están examinando acciones legales contra su ex agente. Stuttgart también se reserva el derecho a hacerlo. Esta es la situación que vivió Silas Wamangituka, Silas Katompa Mbumba, que es un nombre real, pues en su etapa como jugador del Anderlecht. Y bueno, 3 días después de que se lanzó este comunicado, la Federación Alemana de Fútbol emitió igualmente también un comunicado dando el aviso al Stuttgart y al jugador Silas Katompa Mbumba que recibiría una suspensión de 3 meses y una multa de 30.000 euros tras haber jugado durante 3 años con una identidad falsa. Y así, pues finalmente, el 5 de diciembre pasado, Silas volvió a las canchas con su identidad real y con el arropamiento de un club histórico como lo es el Stuttgart. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esta segunda historia? A mí me pareció absolutamente surrealista. Yo cuando leí esto, yo conocí de este caso a través de Andrés Weiss, que es un creador de contenido que es español y alemán y es uno de los mejores en cuanto a información del fútbol alemán. Les recomiendo mucho que lo sigan si les interesa pues el fútbol de este país. Y yo conocí a través de él esta historia y en serio me pareció surrealista y me pareció increíble cómo se pueden presentar este tipo de situaciones. Pero bueno, continuemos con nuestras historias y vamos a la tercera. Se trata, de un caso que fue todo un tema durante este año. La siguiente de nuestras historias podría ser bien definida como una tragicomedia. Y es que, en serio, tiene de todo. Tiene un drama previo, una aparente reconciliación y finalmente una ruptura total. Y sí, por supuesto, estamos hablando del adiós de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a entrar en contexto porque pues esto fue una situación que no se dio de la noche a la mañana. Es en serio toda una historia. En el verano de 2020 fue el drama total. Lionel Messi había expresado su deseo de salir del club, del Barcelona, y todo parecía indicar que en ese mismo mercado ficharía por el Manchester City de Josep Guardiola. Era claro que había una ruptura entre el astro argentino y el que en ese entonces era presidente del club, Josep María Bartomeu. Además de que el Barcelona atravesaba una dura crisis financiera debido a 2 factores principales. Primeramente, los fichajes a sobrecosto de varios jugadores, como fue el caso de Philippe Coutinho, de Ousmane Dembélé, ambos fichados cada uno por 135 millones de euros. Es una barbaridad de dinero. Asimismo, fichajes como el de Antoine Griezmann o el de Miralem Pjanic, esto nada más por citar algunos ejemplos, pero de casos en los que fichajes absurdos, el de Miralem Pjanic teniendo 30 años, 29-30 años y pagaron una millonada, me pareció completamente absurdo lo que hizo el Barcelona. El segundo factor tiene que ver con los sueldos de la plantilla, los cuales también eran muy exagerados y pues terminaron mermando la situación económica de un club que gastaba más de lo que realmente estaba ingresando. En ese momento, no se fue Lionel Messi, se quedó, parecía que podría haber una reconciliación con el club, pero tras finalizar la temporada 2020-2021, Lionel Messi quedó como agente libre y fue informado por el club, ahora presidido por el señor Joan Laporta, el nuevo presidente del club,
fue avisado de que su contrato no sería renovado, a pesar de las pretensiones del argentino de incluso reducirse el sueldo, pero aún con esa reducción del sueldo, pues Laporta y los socios del club pues dieron aviso de que no, de que era imposible continuar con Lionel Messi en el equipo. Y bueno, tan solo un par de días después de haberse finalizado este drama de que Lionel Messi terminara ya como agente libre, fue anunciado como refuerzo del Paris Saint-Germain y finalizó toda una vida como blaugrana, en la que ganó, chequen su palmarés, 9 ligas, 4 Champions, 3 mundiales de clubes, 7 Copas del Rey y 6 balones de oro. Esto entre muchos otros trofeos y galardones que recibió de manera individual, como estar de manera consecutiva 17 temporadas en el 11 ideal de la FIFA. Es tremendo. Y pues bueno, es así como finalizó la historia de uno de los más grandes de la historia con el club de sus amores. La etapa de Messi en el París no ha sido la mejor realmente. Ha tenido sus dificultades, atravesado por lesiones, atravesado por coronavirus, por tener que estar en cuarentena y no ha tenido como una continuidad muy constante. Pero pues bueno, parece ser que poco a poco se va recuperando y pues esperemos a ver si puede retomar esa regularidad y pues ver qué puede pasar, si puede formar un gran tridente acompañado de Messi, de Neymar y de Mbappé. Veremos, estaremos aquí a la espera en Historias de Fútbol. Bueno, continuamos con nuestra siguiente historia y la cuarta de estas, pues bueno, fue una de las más sonadas también durante este año y causó mucho revuelo, como pocas lo habían logrado en estos años recientes. El 19 de abril de 2021 se lanzó un comunicado en la página web del Real Madrid. Lo que era un secreto a voces porque muchos ya conocíamos respecto a este proyecto, terminó siendo una completa realidad. Hablamos de la Superliga Europea de Fútbol. En este comunicado lanzado en la página oficial del Real Madrid, se dio detalles de quiénes eran los equipos involucrados en este nuevo y muy ambicioso proyecto. Cuáles eran las pretensiones, las motivaciones de todos estos clubes y cuáles eran los supuestos beneficios para los clubes que integrarían este torneo, así como los que se encuentran en la parte baja de la pirámide. El proyecto fue en su mayoría sumamente criticado, siendo acusado de velar únicamente los beneficios de los clubes fundadores, los cuales eran Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur. En diversos foros, tanto en cadenas televisivas como en YouTube, plataformas como Twitch, hubo un sinfín de debates en los que se argumentó la deslealtad de estos 12 equipos hacia sus ligas domésticas, pero sobre todo a los aficionados, dado que pues nunca fuimos tomados en cuenta para la creación de este torneo que para mí es sumamente elitista. Es más, incluso ni los jugadores ni los técnicos fueron consultados para la toma de esta decisión, e incluso varios de estos jugadores y técnicos pues se pronunciaron en contra de manera inmediata, como fue el caso de Josep Guardiola, de Jürgen Klopp, por ahí recuerdo Toni Kroos, si no me equivoco, Kevin De Bruyne, varios pues jugadores que son de peso, ¿no? Y también técnicos. Los organismos futbolísticos tampoco tardaron en pronunciarse. La ECA expulsó a los clubes fundadores de la Superliga. La UEFA, por su parte, amenazó con expulsar de la Champions League a Manchester City y Chelsea, que en ese momento estaban por jugar las semifinales de dicho torneo, y la Premier League amenazó con expulsar a los clubes del Big Six de la Premier League. Todos estos factores, aunados también a las protestas de los aficionados y los comunicados de los supporters trust del Big Six de la Premier League, pues propició que estos clubes terminaran renunciando a la Superliga y se vieran obligados también a emitir comunicados pidiendo perdón a los aficionados. Realmente no se la acabaron con los aficionados, sobre todo en el caso de los clubes del fútbol inglés, que pues es donde hay una tradición futbolística pues mucho más arraigada que en otros países. Tras ellos, Milan, Inter y también Atlético de Madrid en España terminaron dimitiendo de este proyecto, con lo cual pues se veía casi finalizada esta pretensión de crear un torneo exclusivo y que solo beneficiaría pues a los grandes clubes europeos. Pero este drama aún no está finalizado.
Barcelona, Real Madrid y Juventus siguen manteniendo de pie este proyecto y lejos está de acabarse. Yo creo que nos va a seguir dando de qué hablar, sobre todo pues conociendo al señor Florentino Pérez, quien está pues al frente del Real Madrid. Así que pues bueno, que no nos extrañe si pronto volvemos a escuchar noticias al respecto, porque seguramente que las habrá. Hay mucho que decir de este tema, quizás también se deba dedicar un episodio especial, pero si bien habemos muchos que estamos en contra de esta llamada Superliga, también hay que decir que pues UEFA y FIFA pues no son la mejor opción tampoco. O sea, lo que están haciendo ellos con la pretensión, por ejemplo, de crear un mundial cada 2 años, o de esta nueva reforma que tiene la Champions League que va a entrar en vigor en unas temporadas, donde hay equipos que tienen un coeficiente histórico y van a poder estar de manera automática simplemente por ser equipos históricos sin ningún mérito, pues que tengan temporada tras temporada, pues realmente también están arruinando al fútbol. No son salvadores del fútbol, ni mucho menos. Así que bueno, tenemos que estar pendientes de toda esta situación. Bueno, continuemos y bueno, nuestra quinta historia tiene consigo también otra polémica y en parte nos hace cuestionarnos los absurdas que pueden llegar a ser las ceremonias de premiación. En específico la del Balón de Oro, que es, pues bueno, es oficiada por la revista francesa France Football. Como cada año, la gala del Balón de Oro se celebró en París y llegó con dos claros favoritos a ganar el máximo galardón: el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski. Cada quien tenía su favorito, muchos pujábamos demasiado por Robert Lewandowski. Yo en lo personal me pareció que fue sin lugar a dudas el jugador de la temporada, el jugador del año incluso, pero pues creo que Lionel Messi también tenía méritos para ganar. Como decía, para muchos, incluyéndome, Lewandowski era el claro merecedor de este galardón, tal como muchos creemos que también le debió haber sido entregado el Balón de Oro del año 2020, pero por decisión de France Football en aquel año no hubo gala y por lo tanto pues ningún futbolista recibió pues aquel galardón. Vamos a hablar de datos para ver pues qué situaciones de peso hay para que uno u otro pudiera haber ganado este galardón. Lionel Messi llegó a esta gala con 48 goles y 19 asistencias a lo largo de la temporada 2021, pero Lewandowski marcó 61 goles en el mismo periodo y repartió 15 asistencias. Estamos hablando de 13 goles más y 4 asistencias menos que Messi. Ahora, hablando como todo el año, durante 2021, Messi marcó 41 goles y dio 19 asistencias. Por su parte, Lewandowski se mandó el año de su vida, marcando 67 goles y dando 10 asistencias. En el tema de los trofeos, Messi logró ganar la Copa del Rey con Barcelona y la Copa América con Argentina, además de que se consagró Pichichi de la Liga por quinta ocasión consecutiva. Por su parte, Lewandowski logró ganar la Bundesliga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Alemania y la Supercopa de Europa con el Bayern München. Y no solo esto, se consagró campeón de goleo en la Bundesliga con 41 goles, algo que nunca había sucedido. Mismos que le valieron para romper el récord, un récord que tenía añísimos de Gerd Müller, y además le valió para ganar la bota europea, la bota de oro europea como el máximo goleador de las ligas de este continente. Aún con eso, pareció que los goles hechos por el polaco no fueron suficiente argumento para los periodistas, quienes con sus votos terminaron dándole el Balón de Oro a Lionel Messi, el que significó el séptimo para este astro argentino. Aquí en los comentarios, si estás viendo esto por YouTube, puedes comentar qué te parece. ¿Merecía Lionel Messi ganar este premio? ¿Lo merecía más Lewandowski? ¿Tiene más peso el haber logrado que Argentina ganara una Copa América, la primera en la era de Messi? Coméntalo aquí abajito. Pero bueno, esto no fue lo único importante dentro de esta gala. También por tercera ocasión se entregó el Balón de Oro en la rama femenil, siendo las tres principales candidatas a ganarlo Samantha Kerr del Chelsea, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas, ambas jugadoras del Barcelona Femení. Si bien ellas eran las tres candidatas principales pues a ganar este galardón, pues había una de ellas que destacaba
como una estrella y que era la principal candidata, la española y catalana Alexia Putellas, quien fue elegida como la ganadora de este galardón. En medio de un muy conmovedor discurso, a mí me encantó ese discurso de parte de Alexia y también un video que preparó France Football. Alexia recibió el primer Balón de Oro para su vitrina, luego de haber tenido una espectacular temporada 2021 en la que, chequen los datos, anotó 26 goles en 44 partidos y se consagró campeona nada más y nada menos de la Liga Española con récord de puntos de parte del Barcelona. Ganó la Copa de la Reina, que es el equivalente a la Copa del Rey pero en la rama femenil, y también ganaron la Champions femenina en un partido en el que vapulearon totalmente al Chelsea. Con esto, Alexia se convierte en la primera jugadora española en ganar el Balón de Oro y todo parece indicar que será la favorita para ganarlo de nueva cuenta en 2022, porque pues vaya, en 19 partidos que van de temporada, Alexia ha metido 17 goles. O sea, en serio está en un plan goleador absoluto. Y pues bueno, enhorabuena a una de las futbolistas más emocionantes del todo el mundo y que yo creo que muy pero muy merecidamente se llevó este galardón. Bueno, ahora pasemos a la sexta historia de este capítulo y que sin lugar a duda es la más impactante de todas. No todas las historias de las que vamos a hablar hoy son muy gratas, son alegres. También hay historias que, pues vaya, fueron muy muy impactantes. Perdón por tanto tocarme la nariz, pero como que traigo alergia y ay, no sé, traigo mucha comezón. Disculpen ustedes por mi manía de estarme rascando la nariz. Pero bueno, continuamos. El 2021 fue un inusual año con Eurocopa, algo que pues creo que nunca había sucedido que hubiera una Eurocopa en año impar. Siempre se hacían cada 4 años, ¿no? Pero pues no se pudo realizar en el año 2020 como estaba programada, pues como ya sabemos, por la situación del coronavirus que pues afectó en todos los ámbitos a la sociedad y en muchas, pues en diversas ramas, ¿no? Incluida también los deportes. Entonces, bueno, no se pudo realizar esta fiesta deportiva como se tenía programado y también la verdad es que no todo fue alegría durante este torneo. Apenas en el segundo día de disputarse el torneo sucedió lo que por fortuna no terminó como una tragedia. En la actividad del grupo B se enfrentaron las selecciones de Dinamarca y Finlandia y fue aquí que se presentó una de las situaciones más impactantes del 2021. Al minuto 42 cayó desplomado uno de los jugadores estrella de la selección danesa, Christian Eriksen. De inmediato los jugadores de ambos combinados y el árbitro del encuentro pidieron la entrada de la asistencia médica. Quiero aclarar, antes de continuar con esta historia, y disculpen otra vez por andar ahí rascándome la nariz, pero en serio me está matando esta alergia. Aclarar que no voy a poner estas imágenes porque, pues vaya, la verdad es que son muy impactantes, pero creo que no se deben de poner por respeto. A mí me pareció lamentable, en serio, lamentable que la realización de la Eurocopa estuviera enfocando lo que estaba viviendo Christian Eriksen. Creo que era un momento que se debía de vivir con privacidad, debían de voltear las cámaras hacia cualquier otro lado, menos a donde estaba tirado Eriksen, y mucho menos, o sea, sobre todo sabiendo, más bien sin saber si Christian Eriksen estaba vivo, o sea, porque de verdad fue algo muy muy escalofriante. Bueno, luego de que pasó esta situación, les digo, ambas selecciones y el árbitro actuaron de inmediato, las asistencias entraron y luego de la entrada de las asistencias, el rostro de los jugadores daneses no reflejaba más que una evidente angustia y incluso varios de ellos estaban deshechos, en serio estaban en lágrimas. Recuerdo a Yusuf Poulsen y a Andreas Christensen, que estaban en serio hechos un mar de lágrimas por lo que estaba sucediendo, porque no sabían si Christian Eriksen aún continuaba vivo. Bueno, estaban hechos así un mar de lágrimas, pues porque todo era incertidumbre en ese momento, en el que ni siquiera se sabía si Eriksen aún continuaba con vida. Tras el paso de los minutos, todo pareció indicar que el danés aún daba signos de vida, pero la angustia y la incertidumbre continuaban presentes.
Aún dentro de todo, pues de toda esta situación, que pues la verdad es que fue, como les digo, muy impactante, fue algo que estremeció completamente. Pues bueno, hubo algunos actos muy valiosos entre los jugadores del cuadro danés, sobre todo cuando rodearon de espalda el espacio en el que estaba Eriksen para que pues no se viera, o sea, que la realización no pudiera ver, que las cámaras no enfocaran al jugador danés que pues estaba desplomado en un espacio del campo. Además, el capitán Simon Kjaer fue uno de los héroes de aquella tarde, reaccionando de manera inmediata y evitando que Eriksen se ahogara con su propia lengua. Él introdujo, si no me equivoco, un par de dedos en la boca de Eriksen para que no pudiera tragarse la lengua, y eso después lo dijo el equipo médico de Dinamarca. Fue vital, fue algo que le salvó la vida a Christian Eriksen. Bueno, esto y la solidaridad demostrada hacia la esposa de Eriksen, que pues bueno, en ese momento Kjaer también fue a tranquilizarla, fue a abrazarla, a consolarla y pues decir todo está bien, ya están trabajando pues con Christian, pues le valió totalmente el reconocimiento del fútbol y también de France Football, al ser homenajeado Simon Kjaer en la gala del Balón de Oro con una ronda de aplausos y el respeto de todos los que lo admiramos. Además, previo a la grabación de este episodio fue también ya hecha la gala del FIFA de Best, y también se le otorgó, en este caso, no solo a Simon Kjaer el reconocimiento, sino en sí la Federación Danesa, a los futbolistas y al equipo médico de Dinamarca, pues un reconocimiento, le dieron el fair play por esta situación que realmente le salvó la vida a Christian Eriksen. El futuro de Christian Eriksen, pues la verdad es que es muy incierto, pero lo más importante es que se logró sobrevivir que Christian logró sobrevivir a un momento que parecía que pues podía terminar en una tragedia. Sin embargo, yo creo que quedan algunas interrogantes, sobre todo el porqué de la frecuencia de los problemas cardíacos entre los futbolistas. Porque hemos visto varios casos recientemente. Lo vimos hace muy poco en el Bayern München, si no me equivoco, hubo un caso, ahorita no recuerdo de qué jugador fue, pero pues también vivimos la situación de Sergio el Kun Agüero, que pues terminó retirándose definitivamente del fútbol por sus problemas cardíacos, y yo creo que este es un tema que por desgracia nos seguirá dando de qué hablar, aunque, y creo que también muchos no han hablado de esto, pero es muy probable que tenga que ver con el tema del coronavirus, porque a raíz de esto es que se han estado viendo varias situaciones de problemas cardíacos, así que pues bueno, es algo de lo que tendremos que estar al pendiente. Bueno, ahora nuestra siguiente historia es una de las más polémicas del año, y yo personalmente es un tema al que me he metido demasiado, he hecho mucha investigación al respecto, y también me gustaría dedicarle un episodio especial porque en serio es toda una historia, es todo un tema, y es algo que afecta ya actualmente al fútbol, pero que sobre todo lo afectará para bien o para mal, eso ya lo veremos, pero lo afectará a futuro. Bueno, desde hace aproximadamente un año y medio, un fondo de inversión pública de Arabia Saudí tenía pretensiones de comprar al Newcastle United de Inglaterra, que estaba en venta por parte de su entonces dueño Mike Ashley, un pésimo dueño. Ahorita hablamos un poquito de él. La compra, en el año 2020 estaba prácticamente pactada entre ambas partes, pero estaba detenida por la Premier League debido a varios motivos, de los cuales hablaré a continuación después de darle un traguito a mi café. Ok, gracias. Había sospechas de una implicación directa entre este grupo de inversionistas y el gobierno de Arabia Saudí. Por favor. O sea, eso era una obviedad, lo cual infringía las normas financieras de la Premier League. Y bueno, el segundo factor, había también dudas respecto a la procedencia del capital de este fondo de inversión y si sería capaz de sostener financieramente al Newcastle por al menos 3 temporadas. Porque aún con el desastre que era Mike Ashley como dueño, pues sí tenía la solvencia económica y pues realmente nunca hubo como tal problemas en cuanto a lo financiero dentro de los Magpies.
Otro motivo que no fue revelado expresamente, eso no fue mencionado por parte de la Premier League al pues como bloquear esta compra, es que tenía que ver con asuntos puramente de interés de la Premier League y del ámbito también geopolítico. Porque sí, señores, todo es geopolítica en este mundo. Dado que, bueno, esta objeción de parte de la Premier League tenía que ver con que la señal de esta competición de la Premier League a través de la cadena Qatarí Bein Sports estaba siendo transmitida de manera ilegal en Arabia Saudí con conocimiento e implicación del gobierno de dicho país. Bueno, durante algunos meses este tema se mantuvo detenido y realmente no había como muchas noticias al respecto. Se sabía que el Newcastle estaba en venta, pero no había como un postor que fuera pues que presentara pues una propuesta seria aparte de la que había presentado este fondo de inversión. Pero sorpresivamente, el 7 de octubre de este año, en medio de una crisis deportiva de los Magpies, que pues están aún en puestos de descenso, fue anunciada la noticia de que Mike Ashley vendió al Newcastle al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí en una transacción estimada en aproximadamente 300 millones de euros. Eso fue lo que al Fondo de Inversión de Arabia Saudí le costó la compra del Newcastle. Durante algunos meses tema, bueno, les decía, se mantuvo detenido, pasa esto, y bueno, en este momento, cuando se anuncia la compra del club, comenzaron a surgir un sinfín de interrogantes y conclusiones también respecto a por qué se aprobó tan repentinamente esta compra. Bueno, antes de continuar con la historia, pues decir que yo me informé respecto a este tema, sobre todo con The Guardian, el medio digital, la media inglesa, que también recomiendo mucho, uno de mis favoritos, a los que casi siempre acudo, y The Athletic, que fueron los que hicieron como más tema de investigación de este caso, y de verdad dieron un seguimiento muy puntual a cada una de estas situaciones. Entonces yo los recomiendo bastante. Son dos medios ingleses, uno español, pero pues especializado en fútbol inglés, que pueden servir mucho en caso de que quieran hacer investigación respecto a estos temas. Bueno, entonces The Guardian, la media inglesa y The Athletic y otros medios mencionaron en sus conclusiones que para que esta compra fuera desbloqueada fue fundamental, perdón, me trabo mucho, qué pedo. Fue fundamental que Arabia Saudí dejara de piratear la señal de Bein Sports. En ese momento, cuando Arabia Saudí dejó de piratear esta señal, pues fue una de las claves fundamentales para que la Premier League dijera, ok, vamos al siguiente paso, vamos a dar pie a que se efectúe esta compra, ¿no? La autorizaron. Además de que en las supuestas investigaciones realizadas por la Premier League se llegó a la conclusión de que no hay relación alguna entre este fondo de inversión pública y el gobierno saudí. Sí, claro, todos te creemos. Entre las investigaciones realizadas por periodistas especializados en el fútbol inglés, se demostró que sí hay una relación totalmente directa con el gobierno saudí y en específico con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, señalado en múltiples ocasiones por violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudí y acusado directamente por la CIA de ser el autor intelectual del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, quien fue asesinado brutalmente en la embajada de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Es un caso totalmente cruel. O sea, fue asesinado y descuartizado en la embajada de Arabia Saudí en Estambul. Fue un caso completamente impactante pues cuando se dio esta noticia. Y pues bueno, este es el hombre que está al frente del Newcastle. Por desgracia, estas preocupaciones vinieron únicamente de la prensa, porque pues la afición Magpie se mostró absolutamente eufórica con la llegada de estos nuevos dueños, de quienes se dice que tienen una fortuna estimada en 350 mil millones de euros, que es completamente superior a la fortuna que tienen, por ejemplo, los dueños del PSG, que son catarís, o el dueño el emir, el dueño del Manchester City, ahora el jeque Mansur. Bueno, de esta manera se convirtieron en el club más rico del mundo
y pues bueno, están otorgándole esperanzas a salir de esta ruina a un equipo que se encuentra en zona de descenso y que bajo la propiedad de Mike Ashley cayó en 2 ocasiones a Championship. Ya había descendido en 2 ocasiones y estaba encaminado a, pues, a caer por tercera ocasión a la segunda categoría del fútbol inglés. El resto de los clubes de la Premier League, especialmente los que integran lo que es llamado el Big Six, que es decir, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham, estos equipos se han mostrado en contra de esta compra y siguen buscando hacer lo imposible para que esta sea echada atrás, pero parece que sus esfuerzos no rendirán frutos y más tarde que temprano, yo estoy casi seguro, Newcastle estará destinado pues a romper el Big Six a base de billetazos, porque pues bueno, al final de cuentas, nos cueste o no aceptarlo, el fútbol es un negocio. Y me parece mucha hipocresía, por ejemplo, de parte del Manchester City, que fue un equipo que se ha hecho a base de billetazos desde la compra por parte del jeque Mansur, que pues bueno, se opongan de esta manera, ¿no? O sea, qué calidad moral tiene el jeque Mansur, tiene el Manchester City para oponerse a esta compra cuando pues ellos se hicieron el equipo más ganador, bueno, el equipo actualmente más dominante de Inglaterra, pues igualmente a base de billetazos. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla esta historia, si sigue habiendo pues más de qué hablar o qué va a pasar con el Newcastle, que hasta el momento no parece tener mucha evolución a pesar de los fichajes que se han hecho. Bueno, ahora continuamos con nuestra octava historia ya. Y pues bueno, 2021 fue un año lleno completamente de sorpresas y en específico fue un año en el que se rompieron muchas rachas negativas en diversas ligas del mundo, incluida la Liga MX. 2021 fue el año en el que finalmente el Cruz Azul, sí, el Cruz Azul, logró romper con la maldición que le aquejaba desde hacía 24 años, desde aquel campeonato ganado contra el León en el torneo invierno 97. Desde entonces vamos a hablar de un poquito de historia del Cruz Azul, vamos a educarnos en la historia del Cruz Azul. Bueno, desde entonces la máquina celeste fue insistente, muy insistente, y fue casi siempre candidato a levantar el título de liga, salvo algunas épocas de crisis donde hubo fichajes completamente desastrosos, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, el Cruz Azul siempre se quedaba en la orilla y en algunas de esas ocasiones las finales en serio se les escaparon de unas maneras totalmente dramáticas. Bueno, vamos a hacer un recuento. Cruz Azul fue primeramente la víctima de uno de sus máximos rivales, como lo es el Pachuca, para que estos consiguieran su primer título de liga en la era profesional gracias a un gol de oro en el invierno 99. Desde ahí empezaban las Cruz Azuleadas. Bueno, después, 9 años después, fue víctima del Santos Laguna de Daniel Udueña, Osvaldo Sánchez, Cristian Benítez y otros jugadores más. Con lo cual, Santos Laguna logró conseguir su tercer título de liga tras vencer a la máquina celeste. Parecía que pues Cruz Azul obtendría una revancha de manera inmediata y hambriento de triunfo, sí, Cruz Azul llegó por segundo torneo consecutivo a una final. Misma que sí, por supuesto, perdió de una manera totalmente dramática en una tanda de penales ante Toluca. Y fue aquí cuando se comenzó a hablar de una supuesta maldición. O sea, ya era demasiado, ¿no? Llegar a 2 finales de manera consecutiva y terminar perdiendo las 2. Además, hablar que en este periodo, en estos años en los que Cruz Azul estuvo llegando a finales, también estuvo llegando a finales de CONCACAF y las estuvo perdiendo. Una de ellas también contra Pachuca, cabe mencionar. Pero bueno, por si fuera poco, para el Apertura 2009, un año exactamente después de aquella final contra Toluca, de nueva cuenta Cruz Azul dijo, sí, somos persistentes y llegaron a la final. Y por supuesto que sí, la perdieron, pues se toparon con el Monterrey de Jonathan Orozco, Aldo de Nigris, José María Basanta, Humberto Suazo y por supuesto todos ellos dirigidos por el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich. Una decepción más para el Cruz Azul. 4 años más tarde, y esta es la madre de las Cruz Azuleadas, Cruz Azul volvería a una final para enfrentar al más odiado rival, el Club América, en la que, a mi parecer y la de muchos, puede ser considerada la final más épica en la historia del fútbol mexicano.
En el juego de ida, Cruz Azul se impuso con una ventaja, en el juego de vuelta, Cruz Azul se puso en ventaja muy temprano, gracias a un gol tempranero de Teófilo Gutiérrez, mismo que los ponía 2-0 en el global, dado que pues habían ganado el juego de ida 1-0, igualmente gracias a gol de Teófilo Gutiérrez. Pero a minutos del final, Aquivaldo Mosqueda empató el juego para poner 1-1 la final de vuelta. Y en el tiempo de en el tiempo de compensación, el arquero Moisés Muñoz pues mandó a la final a los tiempos extra en un hecho absolutamente heroico de parte del arquero Moisés Muñoz. En los tiempos extra no sucedió nada, pero todo terminó definiéndose en la tanda de penales, donde de nueva cuenta, sí, señores, Cruz Azul perdió la final y desde aquí se acuñó el famosísimo y precioso verbo Cruz Azulear. 5 años después, América y Cruz Azul volvieron a verse las caras en una final y sí, señores, Cruz Azul volvió a perder con su máximo rival, el América. Las esperanzas pues realmente parecían ya desvanecerse de manera definitiva para uno de los llamados 4 grandes del fútbol mexicano, pero por fin, señores, en el torneo Guardianes 2021, en plena pandemia y como guión de película, fue este año el elegido para que Cruz Azul, de la mano del técnico y exjugador del Cruz Azul, Juan Reynoso, después de 24 años de sequía, de muchas lágrimas y un sinfín de desgracias, Cruz Azul por fin levantara su 9º título de liga al vencer al Santos Laguna. Y pues bueno, nos quedaba una interrogante. ¿Ahora de quién nos burlaremos? Bueno, eso lo veremos más adelante. Continuemos con nuestra siguiente historia. Y esta es una historia que nos demuestra que las sequías no son cosa únicamente de los clubes de fútbol. Las selecciones nacionales también atraviesan por muchas sequías. Y pues bueno, este precioso año, al menos en temas futbolísticos, precioso año 2021, se encargó romper con un par de estas sequías, maldiciones, como le quieran llamar. La Eurocopa, celebrada en media Europa, porque ahora no tuvo como una sede neutral, sino que se celebró en diversos países de Europa, pues llevó a la final a 2 selecciones hambrientas de títulos. Por un lado, Inglaterra, cuyo único título mayor es la Copa Mundial de 1966, y que llegó a esta edición por primera ocasión a una final de Eurocopa. Jamás antes la selección inglesa se había colado a una final. Su mayor logro en Eurocopa había sido llegar a semifinales, imagínense, para una selección que pues se supone que es histórica, ¿no? Bueno, no se supone, sí es histórica, pero no es tan ganadora como muchos creerían, ¿no? Por el otro lado, Italia también llegó a la final, que era una selección muy necesitada de triunfos, dado que su última Eurocopa había sido ganada en 1968. Estamos hablando de 53 años de que habían ganado su última Eurocopa. Desde el encuentro inaugural, Italia demostró que sería una de las claras favoritas a ganar la máxima fiesta europea, ya que golearon 3-0 a Turquía en un partido en el que fueron absolutos dominadores. La selección azzurra llegó a esta Eurocopa siendo dirigido por Roberto Mancini, un experto por supuesto en romper sequías. El dirigente italiano, como futbolista primeramente, logró ganar la Serie A con la Lazio en el año 2000, luego de 26 años de que el equipo azzurri no ganaba este título, el título de liga. Desde 1974 no ganaban la liga. Y ahora, en su faceta como técnico, al mando del Manchester City, logró arrebatarle el título al Manchester United con aquel agónico gol de Sergio El Kun Agüero en tiempo de compensación contra Queen's Park Rangers. Mancini, en esta ocasión, ahora con la selección italiana, logró generar un juego vistoso, mostrándose casi siempre muy superior a sus rivales y siendo una muralla absoluta con un arquero de primer nivel como lo es Gianluigi Donnarumma. Finalmente, en un Wembley que estaba repleto de aficionados ingleses, aunque también había mucho italiano, Roberto Mancini logró de nuevo cortar una sequía, en esta ocasión de 53 años para Italia, y les llevó a ser de nueva cuenta los reyes de Europa. Pero esta no fue la única sequía que se cortó a nivel selecciones durante 2021. A la par de la Eurocopa también se celebró la Copa América, que en términos organizacionales la Copa América fue un desastre. Bueno,
Esta, por supuesto, estaba programada, al igual que la Eurocopa, para llevarse a cabo en el año 2020, pero se iba a llevar a cabo en Colombia. Bueno, dado restricciones en tema COVID, se lleva a Argentina. Argentina dice, ¿sabes qué? Nosotros tampoco, por las mismas cuestiones de restricciones. Y pues bueno, ¿a dónde la podemos llevar? En Sudamérica, donde hay un gobierno, que haya negacionismo respecto al COVID, donde haya un presidente que no tiene como normas muy estrictas, sí, llevémosla a Brasil. Entonces, bueno, se lleva a Brasil para celebrarse en el año 2021. Y bueno, para esta edición había dos claros favoritos, Argentina y Brasil. No se veía a nadie más. Quizás había alguien que les pudiera dar pelea, pero ninguna otra selección que fuera pues tomada como favorita, ¿no? Entonces, bueno, la selección carioca llegaba a este torneo obligado a ser campeón, pues por un simple hecho, el de ser anfitrión, y sin problema alguno los brasileños lograron instaurarse en esta final. Por su parte, Argentina y en especial Lionel Messi llegaban de nueva cuenta con la presión de levantar finalmente una Copa América, luego de haber perdido dos finales consecutivas ante Chile en tanda de penales y también haber perdido la final de la Copa Mundial en 2014. Añadido a esto, previo a la Copa América que ganó Uruguay en 2011, pues Argentina también acumulaba otras dos finales perdidas de manera consecutiva contra Brasil. Y añadir también que el albiceleste acumulaba ya 28 años sin ser campeón de América. Habían ganado su última Copa América en Argentina en 1993 contra México. Ya eran 28 años sin ser campeón de América. Pero Messi y compañía se comportaron a la altura del desafío y tras una impecable fase de grupos y habiendo superado a Ecuador y Colombia en la fase final, cuartos y semifinales, lograron colarse a la final, donde gracias a un gol de Ángel Di María, la albiceleste logró romper esa larga sequía y por fin, sí, por fin, Lionel Messi, después de todo un drama que también se vivió con la selección argentina en años previos, logró ganar su primer título mayor con Argentina. Enhorabuena por la albiceleste y veremos cómo irán de cara al Mundial de Qatar 2022. Yo estoy seguro de que Argentina será uno de los favoritos y no me sorprendería para nada si logran consagrarse campeones. Bueno, ahora para terminar con nuestras historias, volvamos a México. Y voy a retomar una pregunta que hice al hablar del Cruz Azul. Luego de que la máquina celeste fuera campeona, nos preguntamos, ¿ahora de quién nos vamos a burlar? Y pues bueno, volteamos a ver, estábamos viendo entre los equipos, todos los equipos de México y nos topamos hacia un club tapatío que viste de rojo y negro. Y sí, se trata del Atlas. Los rojinegros llegaban al torneo Grita México 2021. Esos nombres de los torneos, por favor. Liga MX. Córdale, mi chavo. Bueno, los rojinegros llegaban a este torneo como el equipo con la sequía más larga de todos los participantes del circuito mexicano, del máximo circuito mexicano. Neta, ni tu papá había visto campeón al Atlas, que en 1951 había ganado el que hasta entonces era su primer y único título de liga. 70 años tenía el Atlas sin ser campeón. Pero Atlas dijo, no, yo no voy a ser el hazmerreír de la liga. Y de nadie. y desde inicio del torneo se mostraron como un equipo muy muy sólido, con un fútbol agradable a la vista, la verdad. Pero no puedo decir lo mismo del resto de los equipos de la liga. La verdad es que no. Y de la mano de Diego Coca se metieron a la final del fútbol mexicano por primera vez desde 1998, cuando eran dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe. Aquella épica final contra el Toluca, que ganó el Toluca, por supuesto. Y bueno, su rival en esta final fue el Club León, uno de los equipos más sólidos y más constantes de los últimos años. Pero el Atlas de Coca asumió el reto y en una final por demás emocionante y polémica también, los rojinegros se impusieron a los Esmeraldas en la tanda de penales y levantaron así su segundo título de liga tras 70 años de sequía. Ahora vuelve la pregunta, ¿seguirá el Puebla? ¿Será el próximo en romper su sequía? ¿Y ahora quién será el hazmerreír de la liga? Yo la verdad es que nomino a las Chivas.
así como están las cosas en ese equipo, puede ser el nuevo hazmerreír de la liga, pero pues ya lo veremos. Bueno, de esta manera terminamos con nuestras 10 historias. Y quiero hacer nada más algunas menciones especiales porque en serio habían muchas cosas que mencionar. Algunas de estas historias de las que voy a mencionar a continuación van a tener dedicado un episodio especial porque varias de ellas en serio que son dignas de hablarse. Por hacer mención de algunas, el Sporting Club de Portugal, que ganó el título de la Liga NOS después de 19 años y que fueron 19 años de un dominio absoluto de parte del Porto y del Benfica en Portugal. Enhorabuena por el Sporting Club. Otra mención especial, Rangers en Escocia, el Glasgow Rangers, que terminó siendo campeón invicto de la mano del técnico Steven Gerrard, una leyenda absoluta de mi Liverpool de mi corazón. Y pues bueno, volvió al mapa este Rangers. Y esta historia es segurísimo, eso se los aseguro en serio, va a tener una historia porque en serio es muy muy digna de ser contada. Otra historia y nada agradable, el retiro de Sergio Kun Agüero, que pues por sus problemas cardíacos decidió poner punto final a su carrera futbolística, en la que pues bueno, fue una leyenda absoluta del Manchester City y de la Premier League, al convertirse en el máximo goleador histórico en la historia de los Sky Blues. Otra que no fue muy agradable, el descenso ridículo del Schalke 04, que después de tantos años de estar en la máxima categoría del fútbol alemán terminó cayendo a la 2 Bundesliga y pues esperemos que puedan regresar pronto. Y por último, la quinta mención especial, el ascenso del Brentford, que después de 74 años de no jugar en el máximo circuito, volvió a la Premier League y parece decidido a quedarse durante un buen tiempo. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Agradezco que nos acompañen en este pues en esta nueva temporada, en esta nueva etapa de este podcast. Prometo en serio, volveré a ser más constante. Estaremos teniendo episodio nuevo cada semana y pues les digo, me ayudan muchísimo si me ayudan compartiendo, si me ayudan suscribiéndose y pues dándole like a este video pues para que tenga un poco más de visualización. Nos veremos la próxima semana y pues bueno, estén pendientes también a Instagram, allí les estaré haciendo consulta de algunas cosas respecto a los próximos episodios para ver qué les gustaría ver en este podcast, y también aquí en la caja de comentarios a los que estén viendo por YouTube pues me pueden comentar qué temas les gustaría que se hablaran, si les gustaría que se buscara tener a algún invitado en específico, pues estaré totalmente dispuesto a escuchar. Este podcast es por y para ustedes y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.